Hola amigos, aquí estoy de nuevo con la novena parte con Kasra Sargaran como invitado aquí conmigo en Lübeck y ya había anunciado a lo grande que íbamos a hacer un día en la vida de un Hells Angel. Pospongamos eso, pues queremos continuar con la parte biográfica. Esto encaja mejor aquí. De todos modos, no se quedará fuera si lo haremos. Sí, nuevo día. Kasra también fue al barbero. Sí, un poco renovado. Bueno, yo me veo como siempre y sí, nos quedamos un poco ahí. Tú habías contado que ahora eres miembro, Berlín fue dividido, se fundó de nuevo, tal vez también por ciertos errores de procedimiento por parte de las autoridades de investigación en la prohibición, que dejaron esa puerta abierta y sí, ahora eres miembro, pero llegas, te unes y de alguna manera te das cuenta, ok, las reglas que ellos decían tan fuerte, siempre hablas de un círculo interno. Personas que controlan todo lo que sucede. Al ser miembro, sientes que ahora tú también tienes cierto poder de decisión, Nada en absoluto. pero en realidad participas. Era una estructura dentro de la estructura. Si te cuentas, la mayoría solo era material de relleno para la película. Personal de combate, o sea, soldados y seguridad financiera para el club. Esto implica que existen cuotas del club que cada prospecto, hangaround o miembro debe contribuir a los fondos del club. Esto es esencial. Lo realmente impactante fue no saber qué había en la caja del club. Exactamente, y eso no lo supe hasta el momento del hecho. Hubo un comentario breve sobre cuánto quedaba adentro. El tesorero en ese entonces, el Harty de nosotros, dijo brevemente en un meme que solo quedaban como 12.000 o algo así, 12.000 euros. Pero nunca supe realmente a lo largo de los años qué pasaba ahí, cuánto entraba. Y claro, también había montos pendientes de varias personas, incluso de mí. Pero nunca supe cuál era la situación financiera ni las obligaciones económicas que tenía el club en donde fuera. Sorprendentemente, hacia afuera siempre se afirma un hombre, un voto. Sí, claro, Aquí de alguna manera, democrático y así. Quizás conozcas la grabación donde Frank Hanebut declara ante un tribunal en España que están muy orgullosos de su democracia directa. Así que en algún momento tuve que apagarlo también porque eso es tan... Sí, ¿qué puedo decir al respecto? Hablar de democracia en el contexto de una organización criminal me parece muy gracioso, ¿no? La idea es buena, pero siempre depende del contexto. Es como la mafia, que también está organizada democráticamente. Esto implica que en las comisiones de las 5 familias se decide mediante votación si alguien debe ser asesinado. Esa siempre es la pregunta, ¿sabes? Siempre hay decisiones democráticas sobre acciones que no son legales y asesinatos. Siempre es así. Así es, sí, no tengo idea. Eso es como una violación con amor. No existe una violación con amor ni una violación amorosa. Eso es un poco paradójico, perverso y sí, simplemente es una aberración. Y por eso siempre me parece muy gracioso, pero también es fácil, tú sabes mucho del tema, así que es sencillo rebatirlo con argumentos y demostrar lo absurdo que es, y eso es decirlo de manera amable. ahora eres miembro, también viajas mucho por Alemania. Dijiste que Dinamarca, Escandinavia, era así. ¿Y ahora qué? Bueno, las primeras semanas de la membresía van pasando así. ¿Ganas tu dinero a través de ciertas empresas? Sí, teníamos empresas constructoras. ¿Pero todo eso era legal? Sí, también era dinero grabado con impuestos. No te preocupes, todo fue procesado legalmente con la fiscalía, así que por ese lado no te preocupes. Sí, por supuesto que era legal, las empresas eran legales, pero claro, eran contratos de construcción, ahí se hacían favores en negro, sin factura. ¿Cómo debemos imaginarnos eso? ¿Organizaron ayudantes o algo similar? Exactamente. Luego conocí a un constructor que ya no existe. Él nos pasaba esos trabajos. Vayan allá, encárguense de la obra, yo les paso el trabajo. Como capataces, asegúrense que el material se entregue bien y que la gente trabaje correctamente. Estaba sentado ahí y pensé en la serie Los Soprano, ¿la conoces? Sí, así en una silla de sol. Sí, así fue realmente. Estaba sentado en el contenedor de obra y me quedé ahí. El jefe dijo, eso es una orden. Yo revisaba si todo funcionaba, iba y venía, comía, y la gente seguía trabajando mientras yo me ausentaba. Así puedes imaginarlo. Así que fue una historia súper relajada y así gané mi dinero. Para mí también fue genial, porque así económicamente también un poco... O sea, genial en ese contexto, en ese momento sí, importante porque así pude estabilizarme económicamente de nuevo.
Yo estaba completamente agotado, los primeros 2 años también fueron extremadamente difíciles para mí y por eso fue una buena oportunidad para reconstruirme, ¿no? Y eso fue lo que hice. En ese momento, ¿cuáles eran sus principales problemas cuando eras miembro? Mencionaste brevemente, sí, bueno, que también había siempre coincidencias con ciertos clanes de Berlín. No sé hasta qué punto se pueden mencionar o algo así, o había acuerdos fijos. Esa es una gran pregunta para muchos. Ok, se divide una ciudad así, o sea, ¿está claro desde qué calle o barrio o quién maneja qué negocio? ¿Cómo hay que imaginarse eso? ¿Se reúnen también con pandillas o clanes y se sientan juntos para repartirlo? ¿O una ciudad así está dividida? Sí, estábamos en el norte, hasta Wittenau, Reinickendorf, Wertingen era nuestro territorio, eso es claro. Y todo lo demás, Neukölln y otras direcciones, por decirlo así. Otros distritos, los abuchakers eran muy conocidos en ese entonces. Hasta hoy el colega mismo, Arafat, también ha confirmado que tuvo un intercambio con Kadir. Sea lo que sea sobre lo que hablaron, de todos modos había conexiones muy estrechas, ya lo he mencionado antes, y con ellos nos llevábamos muy muy bien, especialmente con Nasser y Arafat, en ese entonces Kadir, y con Ramos también nos llevábamos bien en ese tiempo, pero siempre era como una especie de tregua, ¿sabes? Por supuesto, todos son como partidos que tienen su territorio en ciertos distritos o zonas, y siempre es así, cada quien tiene su esquina y nadie intenta meterse en la esquina del otro, y si alguien lo hace, por supuesto que estalla la guerra. Y de vez en cuando tuvimos situaciones en las que, por ejemplo, no había alguien de una gran familia árabe en Wittenau, especialmente en Märkisches Viertel, conocido por Sido. Sido creció ahí y había corredores para uno de nuestros muchachos, miembros, y luego recibieron competencia de otros corredores. Esos eran de un miembro de una gran familia árabe y lo conocíamos. Y entonces de inmediato hubo advertencias, o sea, hubo una conversación, oye, tenemos que hablar de esto, aquí hay corredores tuyos, ¿qué significa esto? Este es nuestro subterritorio, no puedes poner a tu gente aquí y quitarnos a todos los clientes. Y luego se reunieron en el café, hablaron de las cosas, todo normal, y llegaron a un acuerdo, así que después se fueron a otra zona donde estaba bien y todos estaban conformes. Por supuesto existen acuerdos y divisiones, no es que haya un mapa que lo muestre explícitamente, simplemente se da de esa manera. Todo eso se da en el proceso, muchos ya llevan mucho tiempo aquí y por eso no pudieron quitarnos del camino. Eso indica que éramos un partido importante en aquel momento. Afortunadamente eso también ha cambiado hasta ahora. Por eso no podían ignorarnos y decir que se jodan, lo hacemos de todas formas. Por eso los distritos están divididos, hay gente en cada esquina haciendo sus cosas. La calle Kurfürsten era controlada por una gran familia árabe en ese entonces, también una personalidad ampliamente conocida. El jefe de la gran familia era informante policial. Más tarde fue desenmascarado como informante a través de archivos policiales y judiciales. Por lo tanto, eso ya es muy complejo, muy diverso y al final del día también en parte muy criminal. Si echamos un vistazo a su capítulo, ¿cómo debo imaginarme eso? Siempre hay personas que se ponen al frente en internet, que luego se sientan en la televisión o en YouTube y dicen, va, no, criminalidad no. Yo arreglo motocicletas o trabajo normalmente, no sé, como obrero por turnos o algo así. ¿Cómo fue en su caso? ¿También tenían personas que trabajaban en un empleo de 8 a 5? Bueno, había dos personas con nosotros que tenían un trabajo de 8 a 5, si es a eso a lo que te refieres. Uno era techador, el otro era plomero de gas y agua. Ese era, entonces era nuestro tesorero en ese entonces y uno de nuestros miembros también era techador. Pero fuera de eso, ninguno de nosotros tenía un trabajo estable, como se suele decir, sino que todos ganaban su dinero en la calle o de manera ilegal y no tenían ninguna obligación laboral en el sentido de una relación de dependencia. Imagino que debe ser difícil ser techador cuando los demás están en el mismo ambiente. Sí, claro, siempre fue muy extraño, sobre todo económicamente, siempre es un poco... Pero en nuestra familia siempre se mantuvo el equilibrio. Ya te lo conté antes, nosotros no éramos un capítulo económicamente fuerte, sino que éramos un capítulo de guerra. Y eso significa que solo lo básico tenía que estar ahí y así, y la cúpula ganaba un poco de dinero y el resto solo andaba ahí haciendo sus cosas. Y uno tenía que ver cómo hacía lo suyo, o a veces te daban algo, como una limosna. Luego se lo echaban en cara a la gente como diciendo que no pueden solos y siempre necesitan una limosna. Esa gente también es muy hipócrita a veces,
Y eso fue muy, muy extraño, o sea, sí, casi vergonzoso, como se dice hoy en día, porque uno llegaba del trabajo y entraba con su ropa y decía, sí, mañana tengo que levantarme temprano y todo eso, y el otro igual, y así eran como dos mundos completamente diferentes, pero aún así funcionó entre los dos. ¿Cuáles eran las áreas de trabajo de hasta? Venta de drogas, es prostitución, cobrar dinero, cobro de protección, pero no como uno se lo imagina de que alguien va y dice, oye, esta es nuestra oportunidad, tú pagas dinero, sino que ya eres conocido en ese ambiente. En esas estructuras siempre surge algo. Kadir siempre decía que cuando estás en el club algo surge. Todavía me acuerdo, estábamos en el ferry de Rostock a Dinamarca y de verdad es así, cuando estás en esas estructuras siempre hay gente que de alguna manera gana su dinero ilegalmente, ya sea dinero sin declarar, alguna taquería o empresas, lo que sea. Y por ejemplo, había una empresa de techado, el dueño tenía problemas con su socio y de alguna manera todo eso no era 100% legal, era medio ilegal y él quería sacarlo, pero legalmente no podía hacerlo. Y también le tenía miedo porque siempre andaba con un taser y así. Entonces Kadir fue y volvió a ir allá. Él habló con ese tipo y todo eso. También le daban dinero con regularidad en agradecimiento. Tuvo que darle uno o dos autos más, un ML y un C63 que él podía usar para sí mismo. Luego recibió otra buena cantidad de 5 cifras y después regularmente también participaciones aquí y allá y cosas así. Así es como es. En Berlín hay muchos negocios criminales que se llevan a cabo. No todo es tan bonito ahí en la ciudad, especialmente en esa ciudad. Y desde ahí siempre hay gente que también gana su dinero ilegalmente, sin pagar impuestos, que solo declara el 50% de sus ingresos para sus negocios, pero no siempre lo logran. Luego tienen un socio, por ejemplo, que dice, tienes que darme una parte, puedes ayudarme. Entonces entramos, ellos pagan, pero no es como en Nápoles, que entras y dices, oye señor, protección o lo que sea, y aquí paga, si no te hago volar el lugar y te dejo medio muerto. Eso no sucede, de lo contrario acabas rápidamente en prisión. La policía estatal solo está esperando eso. Sí, por supuesto. También hay un zapato adecuado para eso. Sí, claro. Tuvimos una vez una situación así, había un vendedor de autos, había un compañero de apoyo involucrado en la historia y de alguna manera tuvo un conflicto con él. Entonces, un miembro de nosotros, que después también fue condenado por el hecho, fue para allá y se sintió extorsionado. Fue una vez y a la segunda vez el escuadrón especial de intervención estaba esperando a la vuelta de la esquina y lo arrestaron de inmediato por medio año en la cárcel. Luego se aclaró que no era tan grave como él lo había presentado, pero esas cosas pasan muy rápido. Sí, eso es, de todos modos, a veces ayudamos a sacar a alguien de ahí, pero también puede ser un aporte para la gente, para que tengan un aprendizaje. O sea, a veces ya me han preguntado varias veces, tengo problemas con la tienda o algo así. Todavía en tu época activa, Incluso ahora me siguen escribiendo ocasionalmente para expresar sus preocupaciones. Siempre les digo, no vayas a la policía local, acude directamente a la estatal o similar. No vayas con el policía local de aquí. No quisiera criticarlo, pero ese no es su fuerte. iba a decir que no tienen experiencia para manejar esos temas y entonces cometen errores sin darse cuenta que realmente pueden dificultarle mucho las cosas a la víctima. Por eso, lo mejor es acudir directamente a la Agencia Estatal de Investigación Criminal. Sí, Me gustaría hablar de eso porque hay personas que no entienden cuando a veces otros les piden ayuda para recuperar dinero, sí, bien dicho, muy bien dicho. y lo que también he visto muy seguido es que esas personas terminan en una dependencia casi de por vida. Si haces un pacto con el diablo, a veces la gente piensa que pedir ayuda es fácil diciendo, me das esto por 20,000 y ya está resuelto, pero muchas veces no funciona así, ¿cierto? Eso nunca es así, porque donde está el dinero la gente se queda pegada como mierda. Así es, y debido a que ellos, al final tienes que imaginarte también para los espectadores allá afuera que la gente que se acerca a esas estructuras o a ese tipo de personas tampoco son personas íntegras, es decir, gente honesta. Eso significa que ellos mismos han ganado dinero ilegalmente o tienen algo sucio y por eso no pueden ir con un abogado ante el tribunal y demandar por la vía civil o simplemente ir a la policía porque se sienten amenazados. La única salida son esas estructuras o personas y con eso abres la puerta y también haces transparente qué tipo de dinero, qué flujo de dinero está ocurriendo ahí. Esas personas, incluyéndonos a ti y a mí en ese entonces, se enfocan en el dinero. Al final del día es un negocio, es
Los clubes de motociclistas, especialmente la escena de los MCs en el mundo de los 1%, dejando fuera a la gente común a propósito, es un negocio, entras al club y se trata directamente de dinero. Debes pagar el club y los demás. La mayoría quiere ganar dinero a su manera. También hay uno o dos tipos sólidos para los espectadores sólidos, es decir, chicos que trabajan normalmente y están en los clubes. Pero aparte de eso, esos son el 0.01% y el resto, claro, está ansioso por ganar dinero rápido y por lo tanto, si tú como hombre de negocios no eres íntegro, si abres las puertas y haces todo transparente, también tienes que mostrar qué ingresos se generan ahí. Entonces la gente se emociona y piensa, este tipo no puede hacer nada de todos modos. Ahora ya te tengo enganchado y ahora te muerdo fuerte y no puedes hacer nada. Sí, ¿y crees que te ayudé? Te ayudé y a quién más vas a acudir. Me necesitas y ahora ya metí el pie y entonces te van a exprimir hasta que no puedas más. Van a ordeñar a la vaca hasta que algún día se caiga. Por eso les recomiendo a todos, no se involucren en eso, no busquen ayuda de ese tipo de personas. En Alemania, un estado de derecho, la policía profesional es responsable y hace su trabajo adecuadamente. Como mencionó Felipe, es recomendable acudir directamente a las unidades especiales como la Oficina Estatal de Investigación Criminal y los agentes de la Policía Criminal, ya que son profesionales completos en su campo y saben cómo manejar estos casos. Como dije, un policía de patrulla hace trabajo de campo y otras cosas, pero en estos temas, especialmente cuando se trata de ocultar nombres, víctimas, no convertirse en víctimas después, no hacer públicas las direcciones y cosas así, simplemente para no exponerse a represalias adicionales. Exacto, es un pacto con el diablo. Una vez dentro, solo quieres que termine rápido y ya no puedes salir. Eres miembro relativamente nuevo, han pasado muchas cosas, prohibiciones, nueva fundación y así sucesivamente. Ya tuviste tus primeras experiencias, aunque no resultó como imaginabas, al menos en cuanto a tu participación en las decisiones. ¿Y cómo sigue ahora en el club? ¿Vendrán más decepciones o habrá un nuevo impulso o cómo es eso? No, es muy complejo. O sea, tienes que imaginarte que yo también soy un tipo que siempre dice lo que piensa, literalmente. Y si algo no me gusta, lo digo. Eso también lo hice ahí, lo que muchas veces me trajo problemas en las relaciones y por eso también llamé la atención de manera negativa, especialmente con Kadir Padir. Pero ¿sobre qué cosas hablaste? Bueno, por ejemplo, una vez me ofrecieron un trabajo, trabajar en la puerta, lo que sea, entonces dije, sí, está bien. Y luego me dijeron, sí, ve y hazlo otra vez. Dije que no quería porque ya tengo mis ingresos. Me respondieron, ¿ya te crees mejor que los demás? ¿Quién te crees que eres? Puedo ganar mi dinero solo. Él dijo que por eso nos pasaron algo, ya que se dieron cuenta. Es como decir, ¿cómo te atreves? Cuida cómo hablas. Pero eso no es amistad, eso no son hermanos. Definitivamente no son amistades ni hermandad. Philip, voy a saltarme un poco. Hubo grabaciones telefónicas en el juicio, pero igual me voy a saltar otra vez porque esto simplemente encaja. Ahora ahí el presidente, o sea, Kadir Padir, dijo en una llamada, él fue arrestado durante el acto que también llamamos D-Day. Y mientras estaba en prisión seguían teniendo teléfonos y ahí un oficial dijo por teléfono, a mí me importan 3 o 4 personas más, el resto me vale madre. Con una persona así dirigiendo un capítulo, se supone que la gente debe atravesar el fuego por ellos, y eso ya antes, exacto, 20 años, y de preferencia que no pidan nada y 50 euros al mes o lo que sea, eso ya está fuera de toda lógica. Por eso me adelanté un poco, pero es que encajaba muy bien, porque eso siempre fue así. Si lo ves en retrospectiva, en realidad nunca fue diferente, solo que después, como suele pasar, uno está ideologizado. Uno no quería verlo. Las anteojeras, la vanidad y el poder que irradia ese parche lo hacen con gran fuerza. Y claro, también tienes aquí y allá algunas ventajas económicas y al final del día uno es oportunista y saca provecho de eso, aunque después al final del día se vuelva una desventaja. Y hubo tantas acciones así. Había un ex amigo del grupo, creo que también de Kadir Padir mismo y de otros chicos del charter cuyo padre falleció. Fuimos allí, en ese momento uno de nuestros prospectos se escapó, agarró rápidamente su motocicleta y se fue. Yo todavía era hangaround y realmente no lo sabía, no estaba enterado de eso. Él sabía que Kadir iba a venir y lo iba a echar porque hizo alguna tontería.
Era obvio que lo iba a sacar rápido en ese momento. Y yo estaba sentado, recuerdo que estaba sentado en el patio. El famoso club en la calle Residence, en el gran patio interior, albergaba todas las motos. Y yo estaba sentado limpiando y haciendo cosas cuando él entró corriendo. Oye, Persa, ¿me puedes ayudarme un momento? Le digo, ¿qué pasa? Sí, mi moto y eso. Le digo que espere, que bajo un momento, porque yo estaba en las escaleras. Él dice que no, que está bien, que espere, que él lo hace, lo saca, lo enciende, sale, deja la puerta abierta y se va. Nunca lo volví a ver, aunque vivía a pocas calles detrás del club. Nunca lo volví a ver. Él tenía dos o tres hermanos más. Después de que se fue, vinieron Kadir con el sargento Ivo, preguntando insistentemente dónde estaba Mustafa, diciendo que lo iban a joder y así. Le pregunté qué pasó. Me respondió preguntando si se habían llevado su motocicleta. Le dije que sí. Viejo, eso es una mierda, dice él. De aquí para allá, mierda, ese pequeño cabrón y lo que sea. Él ya se había ido, luego dijeron que lo habían echado porque hizo una tontería. Contó o hizo algo que no le cayó bien al club. No sé con certeza qué ocurrió. El punto es que él tenía hermanos y ellos también asistieron al funeral unas semanas después. Nosotros también estuvimos ahí. Estamos hablando de honor, dignidad y decencia que cualquier persona tiene en estas situaciones. Ni siquiera otras estructuras harían eso. Pero aquí sí fue el caso. Se encontraron con los hermanos y los hermanos, por supuesto, también tienen su orgullo y también eran chicos de la calle. Y entonces la situación fue así. El ataúd fue llevado adentro y todo se preparó y luego estaban en el patio frente a la mezquita, hubo un intercambio verbal y luego hubo una pelea masiva. Y hasta hoy yo mismo estuve ahí, fue tan vergonzoso y tan indigno también y creo que sí. Pero eso ya no tiene ninguna moral. No, es totalmente inmoral y simplemente en realidad no hay palabras para eso. Porque te lo digo así, incluso muchos criminales que he conocido, incluso extremistas, podían comportarse en ciertos eventos o citas. Se sabía que aquí eso no iba a pasar. Primero, es un lugar religioso donde simplemente no pertenece de ninguna manera. Allí, frente a la mezquita, posiblemente haya mujeres un poco separadas. La mezquita es algo diferente, pero hay niños y demás. En general es un lugar sagrado para personas religiosas que practican esa fe, musulmanes, ya sea una sinagoga o también cristianos. Es un lugar sagrado para las personas, es un lugar de neutralidad más o menos. Uno va ahí, encuentra la fe y se va o se hace el funeral o lo que sea. Eso no sucede ahí. Nadie le dice a Kadir que pare, que aquí no se hacen esas cosas. Ni siquiera sé si él lo provocó. No, Uno no sabe quién hizo qué o cómo, pero eso nunca debió haber pasado. no, no quería echarle la culpa, no era eso lo que quería decir, pero alguien tiene que decir algo. Sabes, uno se da cuenta cuando surge la violencia. Se siente, se nota que el ambiente está tenso. Notas la tensión. Si la gente entra, ahí es donde uno debió intervenir y decir, pongan atención, puede que vengan. Si vienen todos tranquilos, se da la mano. Y eso es todo, no se habla entre sí y ya. Se realiza el asunto en terreno neutral y después se retira. Y todo lo demás sucede afuera, en la calle, eso ya se conoce de antes. Eso es en la cultura en la que yo también crecí, o más bien en esta cultura, esta cultura criminal, que en realidad no es una cultura, pero bueno, así la llamamos por ahora. Pero estas pseudo actitudes o pseudo moral que se muestran ahí significa que siempre se dice cuando hay un conflicto y se quiere tener una conversación para resolverlo, cualquiera que sea invitado como huésped a esta situación, eso es especialmente en el Medio Oriente, la cultura de donde vienen mis padres, mi papá, y yo también la conozco. Bien en el momento en que alguien está en el lugar o en la casa de esa persona, de esa parte del conflicto, uno se reúne ahí, no va a pasar nada. Uno es huésped y aunque se discuta al salir por la puerta e irse, cuando se vuelvan a ver, sí se puede actuar. Eso es como la legitimación, pero nunca en casa cuando lo has traído como invitado. Pero eso también ha pasado, yo también lo he vivido. Llevaron a alguien para una conversación. Estábamos en el Sahara solo para dar un poco de contexto a la situación. Ahí estaba el límite, ese era nuestro hogar, nuestra sala. De repente, en medio de una conversación, te suelta un golpazo, una bofetada o un puñetazo. Fue un gran tumulto.
Esas son cosas que ni siquiera en esa mentalidad de la calle deberían haber pasado, pero sucedieron, pasaron. Y eso simplemente muestra que ahí ni siquiera el propio, digamos, el propio compás moral autoimpuesto simplemente no funcionaba y era una tontería. En una fiesta fue decepcionante cuando los Hells Angels de Hamburgo estuvieron con nosotros y teníamos un invitado, ¿no? Con el que ellos en Hamburgo tenían algún problema y ni siquiera se trataba de pagar dinero. Alguna vez intentaron extorsionarlo y luego cuando llegó a nuestra entrada y se bajó del auto lo golpearon, lo cual nos decepcionó muchísimo. Hubo una gran discusión sobre si debía haber un castigo interno para él y demás, y yo pensé, está bien, ¿sabes? Es un invitado nuestro, nosotros lo invitamos, ¿sabes? No sabíamos que había un problema, eso no se hace en la casa de otra persona, ¿sabes? En general, eso no se debe hacer ya que muestra una falta de respeto hacia la otra persona porque no lo respetas, ¿eh? Ya que estás en su territorio. Y eso es exactamente lo mismo cuando tú, digamos que tengo a un Mehmet y tengo un problema, ¿no? Y queremos aclararlo. Yo digo, está bien, mira, lo arreglamos, ven a mi casa, a la sala, siéntate. Entonces uno se sienta ahí aunque no lleguemos a un acuerdo y no encontremos una solución. La próxima vez que te vea, te voy a atacar. Entonces se lo digo y luego él sale y no debe pasarle nada hasta que llegue a su casa. Esas son esas reglas que uno mismo se pone, pero tú lo sabes bien. También se dice eso de nada de esto en casa, no frente a mujeres y niños, lo he vivido todo. Incluso dispararon dentro de la casa. Ahí, ¿cómo es eso? De repente me entero de que en la casa de un exmiembro en Potsdam dispararon dentro del departamento. Él vive ahí con su esposa e hijo, yo lo viví todo. Al final del día es una cultura sin reglas reales, Exacto. sin decencia, ni siquiera las propias reglas impuestas y el respeto, las actitudes no se experimentan, no se viven, porque al final del día está completamente corrompido. ¿Sabes a lo que me refiero? Y existen normas sociales sobre cómo debes comportarte en público y también con otras personas normalmente, y ni siquiera logran cumplir eso a veces. ¿Cómo van a lograr vivir según sus propias reglas, ¿sabes? Me gustaría abordar un tema que algunos miembros de la comunidad ya han planteado. ¿Tú mismo eres musulmán? Sí, alhamdulillah, sí. No soy el mejor, siempre me esfuerzo, pero creo en Dios y pertenezco a la religión islámica. Bueno, yo soy ateo, ni siquiera agnóstico. Ser ateo también es una religión. Sí, bueno, aunque me siento cercano al budismo y respeto a las personas sin importar su creencia, me parece bien cuando eso les da apoyo y lo que acabas de decir me parece muy bien. No tienes que ser perfecto, sino que puedes intentar dar lo mejor de ti mismo. Eso ya es muy valioso para mí, Sí, claro. porque tampoco estoy sin errores en mi nueva vida. Podría llamar a Marisa ahora mismo para que pase media hora hablando de mis errores. Sí, claro, yo tampoco soy perfecto. Y hay que decirlo claramente, incluso la gente que se pone moralista en los comentarios y tiene sus opiniones, lo que sea, ninguna persona de nosotros está libre de pecado. Ninguna persona de nosotros está libre de pecado. Nacimos con defectos. Nuestra religión dice que fuimos creados así y aún lo somos. Por eso, como se dice en Alemania, se dice el cerdo interior. Siempre hay que luchar contra él, ser disciplinado, controlarse y también ir en contra de los propios impulsos que a veces uno tiene cuando dices, oh, de verdad me gustaría darle un golpe a ese imbécil, pero decir, no, eso no se hace porque no está bien, mejor me doy la vuelta y me voy. O tratar a alguien de la peor manera o menospreciarlo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, pero quería llegar al tema, probablemente en el charter había muchos musulmanes y eso es algo, o sea, esa pregunta realmente la hicieron mucho y dicen, ok, eso también lo he vivido. Claro, también nos aseguramos de tener mucha comida halal para nuestros invitados, para que todos pudieran ser atendidos. Y eso a veces me parecía muy interesante y ahora que lo escucho, sabes, uno se llama a sí mismo musulmán, está en un club de 1%, vive en el ambiente de la zona roja, trafica drogas, es violento, intenta oprimir a la gente, miente, engaña, intriga y luego por una salchicha al curry se vuelve loco. ¿Sí? Estuvo bueno. Tienes razón, eso sigue sucediendo hoy en día con muchos que ni siquiera son parte de ese 1%, esas personas islámicas o musulmanas que se sienten parte del Islam, y no pretendo estar por encima de ellos. Cada quien tiene que hacerse cargo de su propia cuenta al final del día.
de la factura que tendrá que pagar con sus cosas buenas y malas cuando algún día muera. Así decimos nosotros. Aún lo encuentro difícil y dijiste algo muy cierto. Yo también lo he vivido muchas veces. Sabes, durante el día uno miente, engaña, engaña a su esposa, engaña a sus hijos, gana su dinero, aunque no se llame a sí mismo proxeneta. Sí, ¿por qué? Solo cobro del dueño del burdel. Al final del día es dinero sucio, viene de ese ambiente. Es una autojustificación e hipócrita justificarse ante uno mismo para poder justificarse ante sí mismo. Luego te drogas, fumas marihuana, fumas cigarrillos, todo eso. No rezas, no haces el ramadán, todo eso. No vas a la mezquita, nada. Tratas la religión como si no existiera y de repente todo el tiempo dices walá o juro por el Corán o lo que sea, lo cual también es una aberración. Y yo digo, oye, ¿sabes? Cuando vas a manos a algún lugar y te encuentras con alguien que hace todas esas cosas, pero luego se dice a sí mismo, soy débil, me gusta comer currywurst, y se come una salchicha de cerdo, esa persona, con todo lo mencionado antes, te pregunta primero, ¿y tú qué eres? ¿No eres musulmán? ¿Comes cerdo? ¿O amigos, me estás tomando el pelo? ¿Entiendes lo que quiero decir? Y eso es el ser humano, esa categoría de persona simplemente, eso también se delata solo, ya ni siquiera hay que decir nada más. Y cualquier persona con un poco de capacidad cognitiva y una mente un poco abierta ve, wow, creo que apenas vas empezando, creo que tienes otros problemas que primero tienes que resolver tú mismo. Y por eso sí, eso es muy, muy difícil. Y también todo ese odio, tu incitación en internet. Ahora existen todos esos predicadores en internet y no todos, no quiero meter a todos en el mismo saco, pero no soy fan de ese tipo de cosas. Creo que ese contenido no debería estar en internet. Es un asunto privado. La gente lo decidió así. Estoy de acuerdo. Y luego, por supuesto, también tienes personas que logran salir de estas estructuras cortas. Y luego hablan de Bismillah y Alhamdulillah, te lo juro por Dios, y esto y aquello. Y luego se sientan ahí y tres frases después escuchas ese hijo de puta o ese esto o ese pedazo de mierda y lo voy a destruir. Esta vez quiero, sí, sabes, ni siquiera se dan cuenta en qué mundo están y que todo está completamente al revés, que el papel de víctima y victimario se invierte totalmente y por eso, todo eso, sí, es hipócrita y completamente enfermo. Me alegra, Futs, haber podido darle la vuelta a mi vida y distanciarme al máximo de eso. No quiero tener nada que ver con eso, ni tener ese tipo de personas en mi entorno. Ahí me alejo rápidamente. Ahora tengo esa experiencia de vida gracias a todas esas personas que han pasado por mi vida, tanto positivas como negativas, lo que me ha dado una sensibilidad muy aguda para decir adiós cuando es necesario. A veces eso suena arrogante. Mi esposa me dice que no sea así. Yo digo, no, Eso es lo que la vida ha hecho de uno. eso es lo que la vida ha hecho de uno y eso también es una forma de autoprotección y me doy cuenta de inmediato cuando tengo un impacto negativo de alguien en mi entorno cercano que de por sí es muy limitado. Tú lo sabes. Inmediatamente descartado. Al final del día, la negatividad siempre influye y atrae más negatividad. La gente debe saber eso y alejarse de las personas negativas. Dejen entrar en su vida solo a personas que los hagan avanzar, ya sea en lo personal o que los influyan positivamente en cualquier aspecto y que no los hundan, porque ese tipo de personas son tóxicas y dañan más de lo que uno piensa. Lo digo por experiencia, por eso siempre es bueno. Entonces mejor solo, ¿sabes? Pasar tiempo solo es un gran talento de todos modos y todos deberían intentarlo alguna vez. Sí, bueno, la vida sigue, así que también estos incidentes ahora en el club y para mí surge de nuevo la pregunta, o sea, ustedes aún así tienen una vida juntos, ¿qué hacen? ¿Van juntos a jugar boliche, paintball, no sé? Sí, de vez en cuando íbamos al cine juntos por un tiempo y UCI, probablemente también la conozcas, es una gran cadena de cines en Berlín. Eso hacíamos. Muy seguido salíamos a comer juntos, siempre con un grupo grande. Como teníamos que estar presentes y Kadir quería que viviéramos la cultura danesa con nosotros debido a nuestra cercana relación con los Hells Angels daneses, especialmente con los nómadas en Copenhague en ese entonces. La vieja guardia todavía. Hoy es muy diferente. Era un estilo de vida, no solo venir el fin de semana y el resto de los días ausentarse. Como siempre, esto es la vida para nosotros, entrega total, estar presente, estar aquí.
No hay compromisos con el club, los domingos son familiares, pero si algo se descompone o sucede, debes venir de inmediato. Y abandonar todo, ese era el plan. Siempre andábamos de un lado a otro, viajamos, comimos y convivimos mucho juntos. Y eso es, ya sabes, una persona no puede fingir para siempre, especialmente cuando estás en un espacio muy reducido. Mucho tiempo juntos, en algún momento el carácter verdadero sale y ahí ves muchas cosas en las personas donde dices, ok, la semana pasada me contaste algo diferente, o, ok, la semana pasada todo estaba bien y ahora de repente eres juez, verdugo y fiscal al mismo tiempo, ¿sabes? Sí, en realidad quería empezar aquí con una pregunta otra vez, pero se me olvidó. Sí, lo puedes hacer ahora, también se puede hacer ahora. ¿Qué dirían tus antiguos compañeros del club sobre ti? ¿Cuáles eran tus debilidades de carácter y tus problemas si yo estuviera sentado aquí con ellos, lo cual no quiero? Así que por favor no hagas esa solicitud. Sí, conmigo tampoco. Eso creo que ya está muy claro. Solo quiero tratar con personas que tengan una nueva mentalidad, que hayan cambiado su vida y que realmente lo digan en serio. Pero ¿qué dirían de Casra? Dios sobre su carácter. Wow, esto, aquello, ¿qué piensas tú? Incluso en ese momento no es que lo declararan testigo principal para luego simplemente llamarlo imbécil. Ya entiendo. Sí, exactamente, un retrasado, idiota, imbécil. Él mismo está aquí y se cree el más genial. Así es como lo dirían. Solo para dejarlo claro, por supuesto que no me excluyo de esa época. Yo también era un imbécil, de lo contrario no habría encajado ahí. Y por supuesto yo también andaba por ahí, era un imbécil, también era protagonista y hacía mis cosas y me comportaba como un salvaje con la gente. Pero en mi caso siempre fue así, que al final yo estaba muy en lo mío y siempre trataba de no tener compromisos con los demás y hacer mis cosas solo. También separar mis negocios del club, porque vi lo que pasa cuando no tienes una buena situación en el club y que muy rápido te pueden quitar el suelo bajo los pies. Sí, ahí es cuando todo desaparece. Ahí es cuando todo desaparece y eso también me lo amenazaron, por eso ya me separé. Pero vuelvo a preguntar, Aún así me comporté como un imbécil sí, tal vez para mí, y obviamente también hablé como ellos lo hacían. sí, tal vez es un poco superficial para mí. Sí. Quizá podamos profundizar un poco más en eso. ¿Qué dirían ustedes si voy a lanzar algo al aire, algo que yo veo? Impresionantes, él también intentó manipularme o mintió alguna vez, fue un mentiroso o, bueno, puedo ponerlo como ejemplo. Por ejemplo, creo que algunos dirían de mí que yo era demasiado autoritario, que yo decidía todo, que manipulé. Yo acomodé las reglas a mi gusto. Creo que esas son cosas que van dirigidas hacia mí. Probablemente vendrán más cosas, pero Sí, claro, tú eras parte de la estructura, no la mejoraste, sino que también te empeoró a ti, igual que a mí. sí, exacto. Debe haber personas que tienen problemas conmigo, no soy diferente en ese sentido. Sí, que Y temas de que él tiene problemas y dice que era de cierta manera, si eso es cierto o no es otra cosa. exacto, no se trata de la verdad. No puedo, nunca recibí retroalimentación. La única retroalimentación que he recibido alguna vez, y siempre fui tuve una relación muy positiva, excepto con Kadir y uno o dos líderes, tuve una muy buena relación con uno de ellos, y eso lo descubrí también después. Hubo una intervención telefónica donde uno del grupo de líderes habló por teléfono con Kadir, con él tuvimos un poco de roces, tuvimos desacuerdos y discusiones públicas hasta gritos. Fue entonces cuando intervinieron. También tuve un conflicto con Kadir, lo hablaremos después. Varios y uno realmente fuerte que al final lo arruinó todo de manera duradera. De todos modos, una llamada donde él dice, oye, tenemos que hablar con el persa, ese tipo me está fastidiando. Y luego Kadir dice, sí, a mí también me fastidia, me cae mal, algo tiene que pasar. El otro al teléfono pregunta qué se supone que deben hacer. Los chicos lo respetan, lo quieren. No podemos simplemente hacer cualquier cosa. ¿Cómo se lo vamos a explicar a los chicos? Kadir preguntó si le estaban tomando el pelo y los chicos se olvidaron de quién era él. Yo mando en este club y capítulo, yo elijo quién entra. No importa, dice, estoy de viaje en el sur de Alemania. Lo haremos cuando regrese, nosotros nos encargamos. Ese debe irse eventualmente. Luego colgaron, esa es la vigilancia legal de las telecomunicaciones ante el tribunal. Y ese fue el único comentario real que recibí sobre cuál era mi situación con el club. Eso sí que es un comentario honesto. Sí, no puede ser más honesto.
Y en eso veo que no tenía tan mala reputación entre los miembros, pero sí entre la directiva. Pero eso está bien, lo descubriste después. Sí, Pero eso debió ser para ustedes en el charter como bailar constantemente sobre cáscaras de huevo depende, a veces sí, a veces no. o por etapas. Depende del tipo de carácter y persona que eras. Si eras una persona que estaba ahí, que era presente, que hacía mucho por el club, o sea, simplemente que estaba en el club, entonces de entrada no eras una persona de la que se dijera, ok, él se metió ahí de manera negativa o que buscaba protagonismo de forma negativa, sino que eso solo pasaba si era una persona que no estaba mucho ahí. También si estaba involucrado económicamente. Que comentaba, No, ni siquiera que comentara nada de eso, sino simplemente que no estaba presente. Entonces uno veía, ok, ¿qué pasa con él? ¿Qué está haciendo y así? Entonces siempre buscabas, ok, ¿qué encuentras para molestarlo un poco, para ir también contra él? O eres un tipo que simplemente cuestiona al presidente, pero al final, para la persona normal solo dice, oye, ¿podemos hablar de esto? O si quiere discutir sobre una salida, dice, oye, hermano, ¿qué onda con esto ahora? Por ejemplo, ¿sabes? O simplemente tampoco le caen bien, porque simplemente, ¿sabes? Esos son ciertos tipos de carácter. Eso no es un club de niños ahí. Son individuos con una mentalidad específica e intenciones y motivaciones particulares por las que pertenecen a esas estructuras. Y claro, todos son personajes muy sagaces. Especialmente en el grupo en el que yo estaba, eso implica que no le deseabas nada bueno al otro, ni siquiera la suciedad bajo las uñas. Todos querían ganar dinero por su cuenta. Él era el presidente y tenía a sus muchachos a su alrededor. Todos ellos, por supuesto, eran aduladores que le decían, sí, Kadir, sí, mi Kadir. Y cuando llegaba gente nueva nunca lograban entrar en esa estructura. claro, por supuesto. Y cuando ellos hacían lo suyo y uno sabía, a ese no lo soporto, pero igual juego con él, por ejemplo, yo tampoco aguantaba a uno o dos y sabía que ellos tampoco me soportaban a mí. Eso se sentía, pero aún así fingíamos. Eso lo descubrí después también en las intervenciones telefónicas. Hay mucha envidia cuando alguien gana dinero. Eso es innato, no requiere mucho tiempo. Y en mi caso en particular así fue. En algún momento, por varias situaciones también me fui alejando un poco, o sea, desde la perspectiva de Kadir, porque simplemente ya no tenía ganas de él, porque vi lo que estaba pasando ahí y qué tipo de personas realmente manejan y controlan todo el grupo como se les da la gana. Como última pregunta para esta parte, ¿eso era posible entre ustedes? Tú, porque si me remonto a mis viejos tiempos y también a los otros grupos o capítulos que conocí, sin importar en qué clubes grandes, era posible decir, mira, Kadir, necesito hablar contigo, vamos a sentarnos aquí, tomemos un té y mira, esto y esto no me gusta o no está funcionando, ¿por qué lo hiciste así? ¿Eran posibles esas conversaciones? No todos. Antes había alguien que podía hacerlo, pero ya no. Ese era el vicepresidente, Bulen en ese entonces. Él podía hacerlo, él frenó a Kadir. También fue el único al que respetaba como a un igual. El 85% de las personas simplemente decían que sí en la comunicación, sin querer hablar más del tema, prefiriendo dejarlo así. No lo vamos a hacer así, 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 así. Eso era una dictadura. No hay mucho ahí, ni actividades de asesoría. Eso no puede convencer a la gente. La gente a mi alrededor ganó su dinero, convencidos por oportunismo. Participaban, se subordinaban a las decisiones y todo bien. Eran personas que se adaptaron a una estructura jerárquica como esa. Pero todos tienen algún tema alguna vez. Claro que se hablaban los temas, pero él decidía como él quería. Y ahí no había discusión, no era de vamos a hablarlo, ¿no? ¿Qué pasa, Kadir? Pero votaron ustedes. No, en esos años en los que fui miembro y también antes de eso nunca voté por nada. Hubo una vez que preguntaron, porque del este, en Berlín Oriental, en Marzahn y por esa zona había un grupo de porteros o una banda de porteros o como se le llame. En Berlín Oriental había unos chicos con potencial para Kadir, involucrados en el ambiente del Barrio Rojo y el proxenetismo, a quienes yo no conocía antes. Ellos pasaron un tiempo con nosotros y luego, en una reunión, expresaron su deseo de convertirse en Red Devils. Recuerdo que estábamos en la calle Straustrasse con Grisha Bau, un ex bandido bastante conocido.
Y estábamos en ese capítulo cuando el capítulo ya se había pasado a los Hells Angels Potsdam. Y ahí fuimos a la Casa Club y tuvimos una reunión ahí. Y ahí fue la única vez que se preguntó quién estaba a favor de que nos convirtiéramos en los Red Devils. Y Kadir, por supuesto, levantó la mano y el sargento y así. Y tú no te haces menos y dices, no, estoy en contra. Entonces, en ese momento puedes hacerlo, pero sabes cómo es. Cuando tomas una decisión en contra del presidente, él siente que su autoridad, ¿qué? Si yo fui el que lo propuso. Ahora votas en mi contra, está bien, hermano. La próxima vez te voy a joder, ya lo verás. Y así fue, la gente sabía todo eso. Eso es una estructura de poder. Incluso si hubieras podido votar, no habrías votado en contra. ¿Por qué? Porque así eran las cosas. Yo mismo lo viví, ¿no? Quizá podamos hablar de eso después o mencionarlo brevemente, ¿no? Por ejemplo, solo le di un buen consejo en el auto sobre su aventura en ese entonces. Cuéntalo, cuéntalo. Sí, claro, en ese entonces Aigun Mukuk todavía vivía así y en ese momento todavía nos llevábamos bien con él, ¿no? También seguía siendo miembro de West End. Fuimos a su región donde vive, ahí rentó un lugar y estábamos invitados a comer. Y entonces fuimos allá. Selim, yo, Kadir y Bulent, vicepresidente, un miembro y nosotros dos. Fuimos allá. En ese entonces Kadir tenía una aventura. Y ellos estaban como en medio de una especie de guerra de rosas. Era como una guerra de rosas. Siempre de un lado a otro y todo muy tóxico, muy poco saludable. Él deseaba fervientemente que ella te encontrara algún trabajo. Antes de eso, ella trabajaba como prostituta, trabajó en un burdel en el Artemis, luego dejó ese trabajo y necesitaba alguna ocupación. Kadir le preguntó a Bulent, quien también estaba muy involucrado en la construcción en ese momento, cuando era el vicepresidente, antes de ser despedido. Él llegó unas semanas después y lo echaron. Y le pregunta, oye, en el auto, ¿no? Íbamos en el auto, le dice, Bulent, ¿quién es para ti? Ahora digamos ella, ¿no puedes buscarle un trabajo, arreglarle algo en tu oficina y así para que pueda hacer algunas actividades? Ella está aburrida, necesita algo, tiene que tener algo que hacer, tiene que ganar dinero y todo eso. Él dice, oye, no te enojes conmigo, amigo, pero con esa historia, con la forma en que ella se comporta, no me lo puedo permitir. Es una empresa seria, hay empleados, y no puedo permitirme un drama como el que ustedes tienen, con la forma en que ella actúa. Eso no funciona, no se puede. También hay que proteger eso. Por supuesto, él también tiene socios, él no construyó eso solo, eso ya es parte de todo, o sea, él también depende de otros, y por eso simplemente no funciona, dejando de lado las relaciones comerciales ahora. Y Kadir dijo entonces, no te preocupes, ella ha cambiado, solo estaba desesperada, abrumada y sola, pero ahora eso ha mejorado. Y en ese entonces, el hermano que se fue, Selim, y yo, ambos teníamos una aventura, tampoco estuvo bien en ese momento, pero así era en ese entonces. Y los dos, ambos teníamos contacto con ella, y luego él también no, luego dice sí, no, pero pregúntale a Selim. Luego él le dijo a Selim, dilo tú, ¿cómo es ella ahora? Él dijo que todo estaba bien, que ella había cambiado después de pasar por un momento difícil estando sola, pero que ya se había recuperado. Él dice, ay, también tuvo que ver con el viejo del persa y así, o pregúntale al persa, persa, ¿todo está bien contigo o no? ¿Qué quieres decir? Y yo, por supuesto, en mi entendimiento de la honestidad, le dije, oye, mira, no te enojes conmigo, Kadir, pero de todos modos no lo entiendo. Ella ha causado tanto estrés, digo, 3 casas más allá vive tu esposa con 2 hijos. Eso está destinado al fracaso. Si después de unas semanas o meses hace un drama tan grande, ¿cómo será cuando la relación sea más profunda y duradera? Eso solo puede terminar mal. Concéntrate en tu esposa y déjalo así. Y después de eso, eso fue una ofensa de lesa majestad. Él me insultó, quiso adelantarse, se puso furioso, tanto que realmente estuvo al límite. Ok, en consecuencia, yo también me exalté, me tuve que controlarme y de verdad en un primer momento pensé en atacarlo, o sea, porque realmente me insultó de manera extrema, eso no lo voy a repetir ahora. Y entonces estaba Bulent y ya se notaba que él siempre tenía esa actitud calmada, o sea que siempre era como ese polo diciendo ya cálmate y se metió entre nosotros, puso la mano en la cabeza del conductor, en la barra de la cabeza del conductor y dijo, hey, ya basta, está bien, ya basta, Kadir, ya basta, y dijo algunas groserías en turco. Y ese fue un momento de clic para mí, Por nada, ¿verdad? por absolutamente nada. No estamos hablando de nada. No hay problema. Quiero eso y luego lo discutiremos porque también tuvimos una conversación posterior sobre discusiones, de eso podemos hablar.
Sí, pero, o sea, somos hermanos, estamos en camino, de alguna manera estamos sentados en el auto. Somos leales y así. Respeto, lealtad, esa es una pregunta muy sencilla. Voy a la cárcel por ti y sí. O sea, esa es una pregunta muy sencilla. Por supuesto que no. Esa también es solo una respuesta honesta y un consejo bien intencionado. Lo sé, un hermano y un amigo no siempre puede decir que sí a todo y estar de acuerdo con todo. Pero el hermano, ese sí es algo diferente entonces. Claro, por supuesto, él ya no tenía ganas de verme. Yo le caía mal, porque durante todos esos meses siempre decía algo, y también hacía lo mío en lo económico. Siempre decían, ah, aquí te crees mejor que los demás, y cosas así. Porque no los dejé participar tanto. Siempre decían, sí, yo conozco a tu pareja. Luego hablaba con él y resultaba que ni siquiera lo conocía. Él solo dice puras tonterías. Por eso, para mí estaba claro, para mí quedó claro que esto es un estanque de tiburones. En especial, el tiburón jefe ya no tenía ganas de verme, y fue ahí cuando la máscara se cayó por completo. Y también dijo cosas que yo había hablado con él en ese entonces, especialmente cuando me cambié, donde él dijo, sí, te vas a ir a Hamburgo, yo también puedo dejar que los de Hamburgo te jodan y así. Ahí pensé, ok, ya estamos en ese nivel, oh, qué fuerte. Ahí pensé, qué fuerte, sí. ¿Eso es una amenaza? Sí, me amenazó. ¿De qué forma y con qué tipo de amenaza? No solo él personalmente, sino que él amenazó y comunicó una situación en ese momento que él sabía en ese entonces que yo no quería nada con los de Hamburgo, que no funcionaba, y él decía, sí, los de Hamburgo son basura, no tiene sentido con ellos, y así trabajan con algunas personas que han testificado, son soplones, él lo sabía, pero no me importa, hacemos como si nada con ellos y ya está. Y después, él mismo se llevaba muy bien con ese Darío, por ejemplo, y luego me lo echó en cara. Y sí, tú también hablaste mal de los de Hamburgo, yo no tengo la culpa, ellos te joden y así, imagínate, yo estoy ahí sentado, soy un miembro, todo tatuado de los Hells Angels aquí y lo que sea, estoy ahí, fui a Berlín con él y luego eso, hermano, qué fuerte. Y me dices eso a mí, yo pensé, bueno, está bien, y ahí para mí quedó claro, ahí ya estaba todo y la máscara ya se le había caído una vez, luego se la volvió a poner, hablando figurativamente para los espectadores, y yo lo ignoré y... Tengo que terminar esta parte ahora mismo. Sí, claro. Ahora uno se baja del auto. El problema ocurrió en el camino de ida. Fue una situación desagradable. Sí, fuimos de Berlín a Frankfurt, son como 5 horas y ya llevábamos casi 3 horas en el auto, en mi auto, ¿sabes? Y estuvo muy chido. ¿Qué hace? Sí, genial, qué bien. ¿Y luego qué hace? ¿Pone pop de los 90 para animar el ambiente? Nada, nada. Yo estaba pegado al teléfono, a mi iPhone 4, en ese entonces todavía había iPhone 4, y los chicos solo hablaban turco, o sea, yo era persona non grata y me lo hicieron sentir solo hablaban turco. Luego fuimos a comer y el único que todavía me hablaba bien era Selim en ese entonces. Y me dijo, no le des importancia. Me dijo, no importa, olvida eso, olvida eso. Nadie pudo dejar su orgullo a un lado y decir, amigo, no fue nada, tuve un mal día, mi vieja me fastidia, lo siento. No, Nadie pudo. no, eso sería admitir una debilidad. Es una fortaleza decir, amigo, me equivoqué. Para ese tipo de personas eso es muy importante. Sí, está bien, claro. Muy importante. Para gente así es cuando ellos, sobre todo él en su posición, él nunca se habría disculpado. Eso sería sumamente difícil. Él es presidente, él hace todo bien y él puede hacer todo y su vida es la mejor y siempre lo ha comunicado así. Así que fue algo realmente, realmente terrible. Quizá podamos retomarlo brevemente en la siguiente parte. Lo haremos enseguida. Qué lástima, porque la segunda conversación encaja con lo que dijiste y creo que no deberíamos privar a la gente de eso. Lo haremos en la siguiente parte, Casra. Gracias. El tiempo aquí vuela. Espero que para ustedes sea igual, ya sea que lo estén escuchando o viendo. Así que, Casra, muchísimas gracias. Toddy también está hoy detrás de la cámara. Gracias por tu esfuerzo. Y sí, muchas gracias. Pulgar arriba, pulgar abajo, comenten si quieren. Muchas gracias a todos los miembros del canal y demás. Chequen el libro de Casra el Persa que está enlazado aquí debajo del video. Y como siempre, me despido con un ahoy desde la costa.